De acuerdo con los datos de la página del Sistema de Información Cultural del Gobierno de México, en la Ciudad de México existen 182 museos. Somos la segunda ciudad a nivel mundial con el mayor número de museos, tan solo por debajo de Londres, que tiene 200. Lo que básicamente significa que de este lado del charco somos la ciudad con más museos en el continente. Imagina esto, en el 2024, que tiene 52 semanas, cada semana podríamos ir a 3 diferentes museos en todo el año. Y ojo, esto sin considerar que un museo no es un espacio de una sola visita. La mayoría de los museos tiene espacios en los que siempre vas a encontrar cosas nuevas. Son las salas a las que les llamamos salas temporales. Y depende de cada lugar. A veces encontrarás algo diferente cada año, cada 6 meses, o incluso en ocasiones pues puede haber cambios casi que cada semana, o dependiendo de la temporalidad, si hay ferias o eventos especiales. Llámenme vieja escuela, pero la verdad es que yo soy muy fan de las salas permanentes. O sea, de esas que ya has visitado 20 veces, pero vas a la misma obra o a la misma colección de obras porque te encanta volver a verlas. Yo lo veo así como que vas a este espacio para recargarte de creatividad, de inspiración, pues con algo que ya conoces. O también pienso a veces que dependiendo del estado anímico, pues cambia la experiencia. O incluso puede ser que dependiendo de la etapa de tu vida en la que te encuentres, puede ser que esa misma obra la percibas de manera diferente o empiezas a ver y descubrir cosas que antes no habías visto. Digamos que la experiencia estética cambia, se transforma. Y es por eso que creo que los museos son geniales. Siempre tienen algo diferente y nuevo que ofrecer. Y en lo personal también ayudan a moderar mis problemas de ansiedad, pero bueno, eso es otra historia. Pues bien, de las 182 opciones que tenemos aquí en la Ciudad de México, la verdad es que se me apeteció ir al Carrillo Gil. El Museo de Arte Carrillo Gil exhibe la colección del Dr. Álvar Carrillo Gil y de su esposa Carmen Tejero de Carrillo Gil, que adquirieron muchas piezas de arte a lo largo de más de 3 décadas, empezando desde 1938. Pero fue hasta un 30 de agosto de 1974 que lo que conocemos como el edificio como tal del museo fue inaugurado. Lo que esto significa que en este 2024 el museo cumplirá 50 años. Hoy en día esta maravillosa colección le pertenece al gobierno bajo la jurisdicción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y desde entonces ha sido un espacio importantísimo para la conservación y la investigación de muchas piezas de arte del siglo XX y que también ha dado espacio para otro tipo de acercamientos a el arte digamos contemporáneo o el arte más hacia nuestra época digamos siglo XXI. En el acervo del Museo de Arte del Carrillo Gil, se encuentran algunas piezas de algunos artistas un tanto famosos que a lo mejor has escuchado. No sé, a lo mejor te suena José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Günter Guerzo, Vasily Kandinsky, Paul Klee, Pablo Picasso, Augusto Rodin, y solo por mencionar algunos. Y una peculiaridad, por ejemplo, es que tiene una importante colección de arte japonés. En total, más de 1,400 piezas en su acervo. Así que acompáñame al Carrillo Gil. El Museo de Arte Carrillo Gil se encuentra ubicado en Avenida Revolución 1608 en el bello barrio de San Ángel, en la delegación Álvaro Obregón, justo esquina entre Antiguo Camino al Desierto de los Leones y Revolución. La entrada al público general es de 65 pesos mexicanos, hay entrada libre a estudiantes, profesores con credencial vigente, menores de 12 años y personas afiliadas al INAPAM, y los domingos son entrada libre. Todos los detalles te los dejo en la descripción. El museo cuenta en la planta baja con una librería tienda, con un área de exposición, colaboración con artistas, que veremos más adelante, un centro de educación para investigar, formar y discutir de manera colectiva, un espacio de investigación y documentación con videoteca y biblioteca, una valla enorme al exterior del museo que veremos al final, y por supuesto 3 pisos para exposiciones. Bueno, pues se logró, estoy en el Museo de Arte Carrillo Gil y voy a empezar por la sala, que en este caso va a ser la del segundo piso porque me tocó que hoy hay montaje en el primer piso, pero es un gran pretexto para regresar porque obviamente me encanta este museo. Una de las cosas que se aprecia muchísimo es la accesibilidad en este museo. Digamos que en la parte central hay una
estructura de rampas y pues no hay pierde. Puedes accesar a cualquiera de los pisos de manera muy sencilla y siempre pues se agradece que haya inclusión en los museos y que sea pues accesible para todo tipo de necesidades. Pero ahora sí, para arrancar mi visita, me dirigí al segundo piso donde se ubica la exposición Coordenadas Móviles, Redes de Colaboración entre Mujeres en la Cultura y el Arte 1975-1985. Esta exposición es una reflexión hacia los esfuerzos y el camino del movimiento feminista y transfeminista en México por legitimar su lugar en los espacios culturales. De alguna manera, el ambiente artístico, la producción artística, la memoria, el archivo, las instituciones y obviamente sus actoras, todas son elementos que también han sido afectados por una visión limitada, muchas veces regida y dominada por un único género, llamado patriarcado, y en donde las condiciones quizás han hecho invisibles muchas cosas que apenas con el paso de las décadas se vuelven un poco más evidentes. Este recorrido dividido en 4 secciones lleva de la mano a escenas que a mi parecer siguen siendo pues comunes y vigentes, aun siendo una colección que se enfoca en materiales de entre los años 70 y 80. Aquí vemos y se nos exhibe a mujeres apoyándose, organizándose, produciendo y dialogando. Sin embargo, quizás la reflexión constante es cómo podemos hacer para que las nuevas historias del arte, o sea, las reflexiones, críticas y saberes sobre el pasado, se hagan a través de metodologías basadas en nuevas formas de repensar la historia y que obviamente ayuden a modelar nuevas prácticas. También algo de lo que me encanta de este tipo de exposiciones es que nos demuestra la importancia del archivo, porque si bien como que decimos, museo, arte, y es la pintura montada en la pared, pero pues no, o sea, en este tipo también de curadurías existen carteles, fotografías personales, fotocopias de algún panfleto, y esto pues más bien nos refiere a siempre poder colocar estas piezas en su contexto y pues por la importancia de, pues ese es el papel de hace 40 años que guardé de algún evento y que después se puede poner en una sala y se resignifica y puede llamar, como en este caso, pues a momentos y reflexiones como muy específicas. Si algo he aprendido de la historia es que no porque no esté escrito en alguna parte o no esté documentado, no significa que no haya existido. Y eso es impactante, porque este tipo de exposiciones nos muestran que hay evidencia de muchas cosas, pero hace falta reestudiarla, reordenarla o repensarla a través de distintos lentes, perspectivas, experiencias y obviamente desde los muchos significados que puede tener lo femenino. Yo creo que el recorrido tiene algo para cualquiera, y aunque el eje es la importancia de las conexiones entre las mujeres y sus colaboraciones, mismas que han sido una suerte de resistencia en el campo del arte en México, pues yo considero que la clave está en recordar que toda persona, sin importar el género, puede tener o desarrollar la capacidad de empatizar, adoptar y abrazar algo que resuene en su propia experiencia y existencia. Para que me entiendas, las personas tenemos realidades distintas, simplemente porque nuestro contexto dicta nuestra percepción de las cosas, y hay que ver las cosas siempre desde donde estamos paradas, admitiendo que nos dará luz u obscuridad en muchos temas. Ahorita acabo de leer una cosa bien interesante, es una parte de esta exposición que habla sobre la crítica institucional al archivo, pero si nos remontamos a que el archivo, digamos, es esta forma de catalogar, estudiar, conservar y cuidar piezas que pueden ser, insisto, panfletos, cómics, revistas, pósters e incluso objetos, por supuesto, forman todo parte como de una colección y que no nada más es guardar por guardar, sino que significa que tienen un objetivo para expresar una cosa, por decirlo así. La responsabilidad de tener un archivo es enorme porque cuesta tener gente a cargo para que puedan ayudar a hacer esa investigación y esa conservación de todas esas piezas y documentos, y las instituciones muchas veces te piden el archivo para que lo puedas poner en sus espacios, pero pues a cambio de qué, ¿no? O cuál es el nivel de involucramiento a veces. Digo, así es como yo lo percibo y así es como yo lo leo, que muchas veces es el problema del archivo
archivo, y sobre todo cuando se trata de archivos privados, ¿no? Y que pues la gente o los propietarios tienen que correr con sus propios recursos para cuidar pues de ese legado y esa herencia que a un nivel cultural e histórico es muy importante, pero pues ahora sí que recae en la persona o el familiar que heredó esa parte de historia, ¿no? Bueno, y no se diga entonces en la parte pues de estas reflexiones feministas, en donde pues quién sabe, ¿no? Que tanto, mucho o poco del proyecto artístico visto desde los ojos de pues las mujeres y de todos sus procesos de cambio a lo largo de los años, pues porque también, ¿no? Depende mucho de quién y cómo hace esas curadurías, quién y cómo hace esos archivos, y bueno, pues como que detona muchas cosas esta exposición, digamos. Todos estos pedacitos de historias, si bien se centran en muchas activistas, intelectuales, artistas, gestoras del arte, escritoras, curadoras, entre otras muchas figuras, al final yo creo que la inquietud creativa es propia de la persona y de su naturaleza. Y por lo tanto, aunque se traten de valores universales, al final del día es importante entender y considerar la posición o la perspectiva visto desde lo femenino. En esta exposición se perciben cuestionamientos sobre los sistemas y los roles de género, o sea, eso de a quién le toca o qué debería tocarle a quién y por qué. Preguntas, etiquetas o no etiquetas que aquí se ven concentrados en los ámbitos artísticos y que resultan muy interesantes de observar, pues insisto, incluso a casi 40 años de la llamada revolución de los significados o resignificados de lo femenino en México, pues con lo que vemos aquí yo diría que hay cosas que todavía parecieran sacadas del pleno 2024. Quizás para algunas personas estos temas resulten más complejos para sentirse conectados o identificados, porque para empezar quizás no comprenden muy bien cuáles son los problemas que detonan estas revoluciones, o dónde está la importancia de la disrupción y el cambio. O simplemente hay quienes no han tenido la oportunidad de estar expuestos a este tipo de espacios para reflexionar que hay grupos que social, económica y culturalmente, seamos sinceras, no lo han tenido fácil y por ello han buscado caminos para legitimar su obra, su expresión, su visión a través de la lucha en grupo. Pero justamente por eso, las colaboraciones, la curaduría, el archivo y las reflexiones a través de todas estas expresiones y pedacitos de experiencia ayudan a acercarnos al proceso y a las historias que, quizás, detonen más preguntas que respuestas. Pero para mí, este es justo el ciclo ideal. También me encanta cuando a través de los museos se nos obliga a salir de nuestra zona de confort y empezar a construir o reconstruir o deconstruir nuevas ideas y reflexiones. Y quién sabe, hasta en una de esas, cambiar perspectivas. Bueno, pues vamos al tercer piso, que la exposición es Tiempo Compartido 4, proceso, proceso, proceso. Y bueno, en esta parte de la exposición, pues justo apela a una buena parte del proceso creativo y que me gusta. Muchas veces en el proceso creativo se nos olvida que muchas son prueba y error, otras tantas son éxitos. Parte del proceso creativo también es el aprendizaje y en el aprendizaje pues también hay fracasos. Y para muchas personas en la producción artística, pues incluso el proceso mismo puede ser el derivado de la obra. En resumen, la exposición se trató de la obra incompleta, de fijarnos más cómo se hacen las cosas que en el resultado. De acuerdo con la ficha, la exhibición incluyó a 3 artistas, Fabiola Menchelli, Jerónimo Ruedi y Marek Wolfrid, con sus distintas perspectivas y de alguna manera pensando fuera de la caja y de lo que debe o no debe ser la obra artística. Debo de decir que estoy un poco confundida. Esto es parte de la instalación. Mi escritorio definitivamente no se ve así. Yo creo que estas propuestas son muy interesantes, pues justamente desafían nuestra relación con la idea del proceso artístico y del arte, incluso también con nuestra relación con los museos. Aquí entre nos, esto me es bastante familiar. Me recuerda a mis años de docente, cuando calificaba más por el proceso y no por el resultado, como una forma de evitar la mano negra en los proyectos de arte de mis queridos alumnitos.
Bajé del tercer piso hacia la planta baja y me dirigí a la tienda del museo, en el que también hay un espacio para exposición. Aquí encontré formas íntegras en colaboración con el artista invitado Edgar Orlaineta. Esto me pareció un súper ejercicio muy interesante, pues básicamente el montaje es un proyecto en el que se nos da pistas de cómo acercarnos a un libro, pero el libro como objeto, y esta es una de mis conversaciones favoritas. Yo soy diseñadora gráfica y comparto esta obsesión con los libros. Ojo, no como únicamente compendios informativos y contenedores de historias. Los libros tienen un alma, una personalidad y una función. Sí, aspectos formales como su papel, su ilustración, su edición, el gramaje del papel, la tipografía y por supuesto, el diseño editorial mismo lo hacen un objeto que se conecta con la belleza de su contenido, pero la contextualidad del libro, el lugar, el autor y la función, por supuesto, también importan. Este proyecto resulta que durante un año, pero a lo largo de los meses, va cambiando la rotación de los títulos de acuerdo con la curaduría de los autores. En la muestra también se encuentran objetos que dialogan con los libros y las ideas que oscilan entre la función y se alejan de la función para jugar con la experiencia estética. Y en la tienda como tal se encontraba una interpretación del artista, obra conectada con estos libros y uno de los autores traducida en forma de producto de venta al público. Por cierto, los autores que ves aquí están enteramente conectados con disciplinas como el diseño, el arte, la artesanía y que además reflejan parte del trabajo multidisciplinario del artista y diseñador Edgar Orlaineta, que por cierto tengo el orgullo de decir que me dio clases en la carrera, así que prof, si llegas a ver este video, saluditos, que estuvo muy chula la curaduría y sigo siendo tu fan. A continuación fui al centro de investigación conformada por una biblioteca y una videoteca, en la que también había una exhibición especial llamada Documentar una doble vocación, en donde se exponía parte del legado de Videocatálogo, una innovación sobre cómo presentar los proyectos de exposición bajo la gestión de Silvia Pandolfi como directora del Museo de Arte Carrillo Gil. Y yo, como siempre digo, las visitas a los museos no son de una sola ocasión y mucho menos pues, cuando sabes que tienen bibliotecas de acceso al público, ¿no? Siempre es interesante poder echarse un chapuzón entre los libros al final del día. Una biblioteca de museo pues tiene también sus pequeños secretos y sus piezas muy puntuales de consulta y que resultan muy interesantes. En la recta final de mi visita me dirigí a leer la ficha por dentro del museo antes de salir a ver la valla al exterior. Llevándome algunas palabras clave en mi cabeza, me voy al exterior y veo este tremendo collage de imágenes como queriendo contar una historia. No sé si deba buscar un principio o un fin, más bien que si todo está quebrado, como el tiempo. No sé si deba buscar deidades, especies, limones, existencias o religiones. Hoy he decidido que me dejaré llevar y elijo mis rinconcitos favoritos que detonan ideas aisladas y personales. Esa es la libertad que nos da también la obra y el museo. Te invito a ir al Museo de Arte Carrillo Gil, a estar atentos de su oferta cultural en este 2024, de todas sus exposiciones permanentes o temporales y simplemente dejarte sorprender, disfrutarlo. La verdad es que para muchos de estos videos no creas que yo llego al museo sabiendo todo. La mayoría de las veces me documento un poco, pero para mí el verdadero proceso es después, porque revisito mis notas, vuelvo a leer la información de las fichas. Es como ir y venir, destruir y reconstruir o deconstruir. Y bueno, eso es para mí una forma de vivir la experiencia del museo. Lo que te quiero decir es que la experiencia del museo yo creo que es algo muy personal. O sea, yo sé que nos enseñan en las escuelas cuando tenemos las salidas educativas a cómo comportarnos, cómo ver el orden del museo, en qué fijarnos, y eso está muy bien. Pero conforme pasan los años, conforme tienes más oportunidades de ir a estos espacios, yo creo que puedes ir descubriendo tu propia receta para experimentar el museo. Para mí, en donde debería de haber un diálogo, nosotros con la obra, nosotros con el ambiente, los espacios. Y no se trata de el cómo deberíamos de sentirnos en un museo. Más bien creo que el verdadero proceso está en entender
qué nos gusta y qué no nos gusta, qué nos alimenta, qué nos enriquece, y al final también creo que ese mismo proceso personal pues a través del tiempo puede ir cambiando y evolucionando. Pero mientras tanto, yo te puedo recomendar que empieces por el Carrillo Gil y por eso te dejo en la descripción todos los datos, incluyendo los vínculos con la información de las fichas. Porque eso sí, si algo nos llama la atención, yo creo que el chiste es pues agarrarnos de ese nombre, de ese dato, de esa persona o de ese artista y poder empezar a indagar y a escarbar y pues hacernos preguntas. Esto es así nomás la probadita. Pero bueno, mientras tanto, yo soy Ana y esto es Leonesa Carmesí, un espacio dedicado al arte, la cultura, el diseño, el medio ambiente y la creatividad. Y si te gustó este contenido, por favor, no olvides regalarme un like, dejarme tus comentarios, por favor, picarle la campanita, y si eres nueva o nuevo por aquí, obviamente te agradeceré de corazón le puedas dar clic a ese botón de suscribir. Y pues nos vemos muy pronto. ¡Adiós!